¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este canal de reacciones, ReaccionoTube. Y bueno amigos, el día de hoy voy a reaccionar a un video que me parece muy interesante. Es sobre si la América española era pobre en ese tiempo. Creo que esa pregunta yo sí me la he hecho y creo que muchos mexicanos se la han hecho. O sea, está interesante esta pregunta. El canal es de Brigada Antifraude. Les dejo el link del canal aquí abajo por si quieren ir a verlo, suscribirse al canal. Yo le voy a dejar un like. Y bueno amigos, pues ya sin más voy a empezar a reaccionar a este video y comenzamos. ¿Era pobre la América española? Para responder a esta pregunta me voy a basar en varios estudios, pero no sin antes advertiros de que los datos que existen son insuficientes para saber con exactitud cuál era la situación económica. La economía se basaba en la minería, la agricultura y la ganadería. Sin embargo, vemos que el peso de la minería sobre el PIB de los virreinatos está en torno al 10%, siendo el de las manufacturas igual o mayor, sobre todo en México, donde el sector manufacturero llegaría a duplicar al minero. Esto sucede porque para suplir las necesidades de la minería y el sector primario se necesita fabricar herramientas para el desempeño de estas actividades, además de la industria militar. Posteriormente, esas manufacturas irían en general a cubrir las necesidades de los habitantes de los virreinatos. Se fabricaban textiles, sector que llegó a sembrar todo el imperio de obrajes tanto urbanos como rurales. Cueros, vidrios, jabones, velas, alimentos elaborados, pólvora, lanzas, cuchillos, machetes, herraduras, etc. Se creó además una red de caminos para el traslado de mercancías y el comercio, a veces ensanchando los caminos ya existentes que usaban los indígenas, hechos para peatones que cargaban sobre sus hombros las mercancías que luego cargaron bestias de carga importadas desde España, alcanzándose un tráfico de cientos de miles de animales que transportaban mercancías y liberando las espaldas de los indígenas para siempre. En teoría, el Imperio Español constituía un monopolio comercial que beneficiaba a las manufacturas peninsulares. Antes de continuar amigos, solamente decirles que mis opiniones vienen desde la ignorancia. Yo también estoy aprendiendo sobre mi historia, sobre México, sobre la hispanidad, sobre los españoles en América. Yo voy aprendiendo con estos videos. O sea, yo no sé mucho de historia, muy poca. Así que mis opiniones van a ser desde la ignorancia y no sé si voy a opinar porque pues hay cosas que yo no conozco. Que estoy esforzándome por entenderlas, pero bueno, vamos a seguir amigos. Especialmente a la catalana y a la vasca, las cuales vendían por todo el Imperio Español, pero en especial en las Antillas y en Venezuela respectivamente, donde tuvieron privilegios económicos especiales a partir del siglo XVIII, al igual que también tenían privilegios económicos dentro de la misma península, en la cual el comercio vasco y catalán tenía preferencia sobre otras zonas de España como Castilla. El monopolio no excluía todos los productos extranjeros, incluso cuando el puerto de Sevilla era el único autorizado para viajar y comerciar con Hispanoamérica a través de la Casa de Contratación. Para tratar de evitar la balanza de pagos negativa con el comercio exterior, producida por la exportación de materias primas más baratas y la importación de manufacturas más caras, la corona creó varias manufacturas reales de porcelanas, textiles, armamento, navíos, etc., sobre todo en el siglo XVIII en la península. En 1790 se cierra la Casa de Contratación y con ella se acaba el monopolio comercial tal cual se había conocido hasta entonces. Ni la producción peninsular ni las importaciones cubrían la demanda de los virreinatos y por tanto desarrollaron su propia producción. Para mantener el comercio a escala global, además de la protección de los territorios, se desarrollaron astilleros tanto en la península como en América. Se llegó a construir la embarcación más grande de todo el planeta, el llamado Santísima Trinidad, apodado el Escorial de los Mares, construido en el astillero de Cuba. Tengo que reaccionar a este barco amigos. Me dio curiosidad el nombre, más adelante reaccionaré. Las guerras que implicaban a España en Europa tuvieron un altísimo coste para las arcas públicas, que derivaron en varias deudas y bancarrotas, pero estas afectaban más a la península que a Hispanoamérica en el aspecto tributario, económico en general y sobre todo en el coste en vidas. Las minas y todo su aparato extractivo estaban en manos de los habitantes del virreinato y de peninsulares, y no de empresarios extranjeros como ocurre actualmente.
Muchos pensarán que solo los blancos eran propietarios, pero desde el siglo XVI, Carlos V protegía el derecho a la propiedad de los indios sobre las minas que ellos descubriesen sin que los españoles pudieran interferir en ellas. Voy a regresar este cacho, amigos, para acentuarlo. Se me hace muy curioso este dato, muy valioso. Voy a regresar un poquito, amigos. Pero desde el siglo XVI, Carlos V protegía el derecho a la propiedad de los indios sobre las minas que ellos descubriesen. Imagínense que España o el rey protegiera a los indígenas, o sea, mejor dicho, la mina que ellos descubrieron, sus derechos a que ellos descubrieron, pues la mina, me parece importantísimo. O sea, para ese tiempo, o sea, ni soñarlo en otros países. O sea, me parece importante este dato, amigos. Sin que los españoles pudieran interferir en ellas. En el siglo XVIII vemos un incremento brutal de la producción de la plata. Pero ¿cómo consiguieron los Borbones fomentar tanto esta producción respecto a los Austrias? Este hecho fue uno de los que les hizo ganarse la mala fama de extractivistas. Sin embargo, el éxito de la producción tuvo muy poco que ver con el látigo. Se aplicaron numerosas políticas de estímulo, como exenciones de impuestos a toda herramienta o maquinaria relacionada con la extracción de la plata, además de bajadas de precio del mercurio y la pólvora. Entre el 20 y el 30% de la recaudación de impuestos en la Nueva España correspondía a la plata, incluso habiéndose reducido a la mitad el derecho sobre el impuesto del quinto real establecido desde los comienzos del virreinato, mediante el cual la corona se quedaba con la quinta parte de lo extraído. También se puso fin al abandono de muchas minas que estaban sin explotar. Pero los impuestos no lo son todo. La producción aumentó también porque se incrementó la población y había más mano de obra y muy estimulada por los excelentes salarios, los mineros mejor pagados del mundo. Los Borbones modernizaron un sector minero que se había quedado completamente anticuado y era demasiado dependiente de la fuerza humana. Este progreso tecnológico y científico se materializaría también en el Real Seminario de Minería a partir de 1792, uno de los mejores establecimientos científicos de América. Otro factor que facilitó aún más la producción de plata y el comercio en general fue la relajación del monopolio español que se abrió en 1778 a la construcción de un mercado común hispano en el cual varios puertos de todo el Imperio español podían comerciar entre sí, algo que antes no se podía hacer sin recurrir al contrabando. A lo que hay que añadir la constitución de la primera globalización, la ruta comercial que conectaba a España con América y con China y que ya venía de lejos. Esto abarató los productos de importación, entre ellos los que afectaban a la minería, además de la libertad de derechos sobre el acero, el alambre de hierro, la pólvora y la sal. Lamentablemente, durante la última etapa del Imperio Español, la economía se vio resentida por dos guerras contra Gran Bretaña, que tenía un gasto militar mucho mayor y estaba atacando enclaves como la isla de Trinidad, Puerto Rico o Canarias, además de hundir o secuestrar embarcaciones que partían desde Hispanoamérica para comerciar con España, y luego la invasión de la península ibérica por parte de Napoleón. Estos acontecimientos llevarían a España a una agresiva recaudación de impuestos para costear su defensa y también a un daño al comercio producido por las mismas agresiones inglesas y francesas. Entre Gran Bretaña y Francia llevaron a España a conflictos muy seguidos entre sí que le produjeron un gran desgaste. No obstante, esta no era la primera crisis económica a la que se enfrentaba el Imperio Español y tampoco tenía que ser necesariamente la semilla de ningún subdesarrollo eterno. Además, en aquella época también otras economías occidentales se estaban resintiendo. Por supuesto, el desarrollo de la minería tuvo también su lado trágico. Desde la conquista se habían hecho prisioneros de guerra que habían terminado esclavizados legalmente conforme a la costumbre extendida en la época en muchos lugares del mundo. Esto produjo que tanto prisioneros de guerra como aquellos que previamente habían sido esclavos o sirvientes de varios pueblos indígenas pasaran a ser esclavos en el Imperio Español. Se abusó mucho de esta situación al punto de que hasta Hernán Cortés, que tenía esclavos, presentó una queja porque se estaban esclavizando demasiados indios. Los caciques indígenas también tuvieron derecho a tener esclavos, al igual que algunos negros o mulatos que ascendieron socialmente. Creo que este dato, amigos, es el que a veces nos cuesta comprender, porque es verdad, o sea, todos esos datos son verdad sobre la esclavitud, pero
también si nos ponemos a pensar era otra época. No trato de justificar pues esta parte de la historia, pues no, pero tampoco quiero criticarla, juzgarla, pues desde lo que vivimos hoy, o sea, desde los derechos humanos y todo esto. O sea, es que es otra época completamente diferente. O sea, leyes diferentes, vida diferente, punto de vista diferente. O sea, creo que nada de lo que hoy vivimos como sociedad se parece a lo que antes se vivía. O sea, era algo más duro, más salvaje, más... no sé ni cómo decirlo, pero era muy diferente la visión de las personas. Ahorita ya conocemos más cosas por la tecnología, porque lo buscamos en internet, porque sabemos cómo se fabrica, cómo se hace, pues, pero antes era diferente, o sea, todo era diferente, amigos, pero creo que este punto es que es el que a muchos nos pega en Hispanoamérica, pero a veces lo malentendemos o lo exageramos. Por eso a veces creo que nos cuesta entenderlo, pero bueno, vamos a seguirlo, amigos. Desde 1526 en adelante, las prohibiciones de estas prácticas esclavistas por parte de la corona fueron comunes, pero muchas veces desoídas, pues se seguían apresando esclavos, sobre todo en áreas que se iban conquistando o en zonas fronterizas. Sobre este punto, amigos, creo que ya hemos comentado que a pesar de lo que dijera la reina o el rey de que no se esclavizaran personas, pues muchas personas no querían perder sus privilegios, a lo mejor porque estaban generando dinero o porque querían vivir bien, no lo sé, amigos, pero había muchas personas que pues no querían dejar esta mala práctica, pero bueno, vamos a seguir, amigos. Con la complicidad de gobernantes locales. A veces se producían guerras localizadas solo para tener el pretexto de esclavizar a los prisioneros. Tanto hombres como mujeres y hasta niños fueron vendidos. Rara vez un indio era esclavizado de por vida. Los periodos duraban 10 años. Las constantes insistencias de los reyes en que se debía dar buen trato a todos los trabajadores, e incluso Felipe II llegaría a inventar la jornada laboral de 8 horas por este tipo de situaciones, indican que recibían numerosas quejas de abusos. Las leyes nuevas no acabaron con la esclavitud de los indios, pero sirvieron para contenerla y que terminara prácticamente desapareciendo con el paso del tiempo. En la década de 1670, una serie de reales cédulas decretan la libertad de todos los esclavos indios en cada territorio hispanoamericano y Filipinas, que marcarían el total declive de esta práctica. La proporción de esclavos, tanto indios como negros, que trabajaban en las minas fue siempre minoritaria en comparación con los trabajadores libres, que eran mayoría. También los esclavos negros tenían presencia desde el siglo XVI a petición de los virreyes para aliviar el trabajo de los indígenas que experimentaban una altísima mortandad en las minas, o también para las zonas donde había minería pero escasa población para trabajarlas. No obstante... Este dato está fuerte, amigos, ¿eh? No lo sabía. Voy a regresarlo. Me parece muy fuerte este dato, ¿eh? Yo no lo sabía, amigos. Indígenas que experimentaban... Voy a regresarlo un poquito más. libres, que eran mayoría. También los esclavos negros tenían presencia desde el siglo XVI a petición de los virreyes para aliviar el trabajo de los indígenas que experimentaban una altísima mortandad en las minas, o también para las zonas donde había minería. O sea, del lugar del indígena ponían a una persona negra a trabajar en las minas. ¡Wow! Me quedo de a 6, amigos. Pero escasa población para trabajarlas. No obstante, también el uso de esclavos negros no tardaría en entrar en declive, pues eran menos resistentes en este tipo de condiciones y su precio era elevado. También hubo negros jefes de cuadrilla o capataces que a veces maltrataban a los trabajadores. La presencia de esclavos africanos era muy superior en el Caribe, donde más vendían las compañías de España, Portugal e Inglaterra. Por otro lado, había otros sistemas que obligaban a los indios a trabajar por la insuficiente mano de obra. Se trata del requerimiento de indios, que en Perú equivaldría a la mita, la cual habían usado los incas también para trabajos forzosos. En Mesoamérica se le llamaría cuatequil, que derivaba del tequitl,
igualmente utilizado para el trabajo forzado por... Estos datos son datos fuertes, pero verdaderos. ¡Wow! Me dejan sorprendido, amigos, me dejan muy sorprendido. Cuatequil, que derivaba del tequitl, igualmente utilizado para el trabajo forzado por los mexicas. El requerimiento de indios era parecido al servicio militar obligatorio, es decir, era un trabajo temporal solo para varones con remuneración baja y estaba legislado que a los indios se les tenía que alimentar, llevarles al hospital si fuera necesario y darles herramientas además de su salario. Aunque ciertos abusadores los retenían más tiempo sin alimentarles bien, con jornadas muy largas o sin remunerarles. En el caso de México, se trabajaban 3 o 4 semanas cada año y en el caso de Perú, 17 semanas cada 7 años, concentrando todo el trabajo en un solo año, trabajando 1 de cada 3 semanas. En un primer momento se intentó persuadir a los indios por medio de buenos salarios, pero una parte de ellos no veía la utilidad de acumular riquezas en su modo de vida cotidiano. En teoría, estos trabajos forzados estaban exentos de las tareas más duras, y la mitad peruana de las minas estaba diseñada para trabajar únicamente esas 17 semanas y descansar el resto. Muchas veces eran los caciques los encargados de mandar a los indios a este tipo de trabajos, y quienes también les cobraban algo de tributo para sí mismos, y en ocasiones ejercían abusos contra ellos. Qué fuerte dato, amigos. Me sorprendió el dato también de que decían que los indígenas no necesitaban ese dinero, y es que pues yo que he visto familiares que viven en pueblo, pues viven muy sencillamente, o sea, no necesitan gran cosa para vivir. Por eso creo entender un poquito ese dato, pero wow. En Nueva España, el repartimiento de indios, o cuatequil, fue restringido en 1632 y solo podía usarse provisionalmente cuando hiciera falta en las minas y obras públicas. La situación iría mejorando y para finales del siglo XVIII, más del 90% de trabajadores de las minas de Nueva España era libre, ni esclavos ni forzados por el requerimiento. Aunque su número no era escaso, si tenemos en cuenta el gran aumento de producción en el siglo XVIII respecto a los anteriores, por lo que se dieron multitud de actos de rebeldía por parte de las poblaciones de las zonas mineras. La Mita de Potosí, instaurada en 1573, llegaría a suponer más de la mitad de la de todo el virreinato, empleando a un máximo de 13.500 indígenas al año en el siglo XVI, un número que iría decreciendo con el tiempo hasta situarse en los 3.000 indígenas anuales en la segunda mitad del siglo XVIII. En cuanto al sistema de las encomiendas, que obligaba a los indios a trabajar las tierras de los españoles y posteriormente de sus hijos mestizos, sería abolido en el siglo XVIII, pero solo tuvo relevancia en el siglo XVI. También fueron empleados forzosos y remunerados los vagabundos, ociosos y presidiarios, ya fueran españoles o de cualquier otra procedencia. Aunque llama la atención que en una época tan temprana ya hubiera algún fiscal del virreinato actuando contra los abusos laborales. La Constitución de Cádiz de 1812 extinguía cualquier trabajo forzado, pero no llegó a ponerse en práctica debido a que un cambio tan drástico ponía en jaque a la economía en un momento de crisis. También existió en la mina un trabajo infantil que superaba en número al de las mujeres. Aunque se encargaban de tareas menores, no estaban exentos de su parte de sufrimiento. Es que todos estos datos, amigos, yo los veo muy sorprendentes, obviamente, porque pues los veo desde mi punto de vista y desde lo que estoy viviendo en esta época. Se me hacen increíbles, amigos, muy increíbles. Y se me hace muy justo esta persona que está contando toda la historia acerca de si pues América pues era pobre, América española era pobre. Creo que está sacando muchos datos verdaderos, a pesar de que son duros, pero bueno, está interesante, y está duro los datos que está dando, amigos. En especial los más pequeños. El precio del progreso es un gran sufrimiento. En Londres había fábricas, pero también mucha miseria y trabajo infantil en las minas, incluso más duro del que existía en los virreinatos un siglo antes. Este es el gran debate. El proceso nunca llegó de forma armónica y al mismo tiempo esas son las raíces de las comodidades que gozamos hoy. ¿Merece la pena pasar por ello? Ciertamente a muchos indios de las minas no les apetecía progresar pagando ese precio.
Si tenemos la idea de que el mundo ha ido mejorando, de que en esta progresión histórica las cosas cada vez están un poco mejor, tengo que desengañarlos, porque lo que los documentos me dicen es que cuando las cosas están bien para unos, están mal para otros. Eso es muy cierto, amigos. Muy, muy cierto. Qué duro, muy duro, amigos. Pero también lo comprendo porque, como les digo, es otra época, igual que el de los romanos, igual que pues épocas antiguas, pues era muy duro, o sea, yo lo comprendo porque pues era otra forma de vivir, o sea, yo por eso lo comprendo, otra época, o sea, a pesar de que los datos son duros, amigos, muy duros. Estoy pensando, por ejemplo, cuando las minas son muy productivas, cuando la economía está boyante, los españoles necesitan mucha mano de trabajo y obligan a los indios a trabajar. Cuando las circunstancias están mal, cuando la economía está débil, los españoles no tienen en qué emplear a los indios, los dejan en paz, trabajan en sus tierras, conservan sus costumbres. Es decir, hablar de la prosperidad, ¿para quién? Siempre que hay prosperidad, la prosperidad es para algunos, pero no para todos. Esto siempre ha sido así, amigos, esto siempre ha sido así, o sea, siempre, hasta la actualidad, siempre los privilegios son para, pues, los que son ricos o los que tienen poder, pero bueno. Siempre que hay un progreso, el progreso beneficia a alguien, pero no a todos. Si los españoles no hubieran llegado, o de haber llegado hubieran respetado todas sus costumbres y formas de vida, tal y como proponía Bartolomé de las Casas, América viviría a día de hoy cultivando sus tierras como único medio de subsistencia, o siendo nómadas según el caso, como de hecho muchas comunidades lo hacen a día de hoy. Sería entonces América el continente más económicamente atrasado del mundo, a menos que en África u Oceanía se hubiera tomado esa misma determinación. O sea, por lo que estoy entendiendo, si no hubiera pasado esto, o sea, el trabajo de las minas y todo lo que pasó, posiblemente América no hubiera progresado, por lo que estoy entendiéndole a él. Pues a lo mejor sí, es duro, pero posiblemente así sea. Oh, qué datos duros, ¿eh? Y este canal es, creo que español, o sea, también habla en contra de la leyenda negra, o sea, defiende a España y saca datos muy duros y verdaderos, o sea, y eso se agradece porque pues no trata de ocultar datos que son hechos verdaderos que pasaron, pero son duros. Por mucho que los indigenistas quieran vender lo avanzadas que estaban las civilizaciones americanas por las pirámides, cuya construcción, por cierto, fue tanto más dura que trabajar en una mina, su economía y su tecnología estaban miles de años por detrás de la europea. Eso lo que dice él es muy cierto. Creo que en otras épocas de las pirámides y todo eso, se trataba peor, mucho peor a un esclavo que en ese tiempo de España y América. Es que, como les repito, son otras épocas, son otros pensamientos. Qué duro, amigos. Merecía la pena ponerse al día pese a las penurias. Sin indígenas trabajando en las minas no había plata. Sin plata no se podían construir ciudades, ni dar lugar a un mayor desarrollo en sectores como las manufacturas. El dilema está servido. En cualquier caso, si España estuvo en América, fue, en primer lugar, porque tenía un gran número de indígenas de su lado. De lo contrario, la habrían expulsado rápidamente. En el lado opuesto a la dramática situación están los salarios, que en muchas ciudades hispanoamericanas se han estimado entre los más altos del mundo para los trabajadores cualificados, fundamentalmente de la minería y de la construcción. En el caso de esta muestra, Nueva España sería superada solo por las áreas más ricas de Estados Unidos y por encima de todas las potencias europeas. Incluso las estimaciones más conservadoras no bajan de la media de salarios de Europa Occidental. Los trabajadores no cualificados tenían menos salario en proporción, situándose las muestras hispanoamericanas en un nivel medio. Aunque llama la atención que Potosí,
no el mexicano sino el que está hoy en Bolivia, estuviera en tercera posición, superando a todas las capitales de las potencias europeas de la muestra. Más sorprendente aún es ver la progresión de los salarios de trabajadores no cualificados en el siglo XVIII, donde vemos que Potosí duplicó a Inglaterra durante la mayor parte del tiempo. En cuanto al poder adquisitivo, el hispanoamericano no podía comprar tanto grano como el estadounidense a principios del siglo XIX debido al alza de precios que se vivía en la época, y con todo seguía superando a las potencias europeas. Y en términos de compra de carne, las áreas ricas de Hispanoamérica eran las mejor posicionadas del mundo. Recordemos que el Imperio Español estaba ya en crisis por las guerras. Especial mención merece Buenos Aires, que era una ciudad más pobre que fue muy beneficiada por el Reglamento de Libre Comercio de Carlos III, gracias al cual pudo exportar enormes cantidades de cuero obtenidas del ganado cimarrón, experimentando un gran crecimiento económico, aunque muy dependiente del cuero. Fue la ciudad más independentista y al mismo tiempo la más beneficiada por las reformas borbónicas. Pero esto no es todo. Los sueldos de los mineros hispanoamericanos serían mucho mayores si contamos el llamado partido, que consistía en que, una vez acabada la jornada, se podía trabajar más tiempo a cambio de una parte de la plata que se extrajera en dicho tiempo, que podía variar desde la mitad o hasta la 12ª parte según la mina y sus salarios base. En este gráfico de la localidad novohispana de Real del Monte se puede ver que los salarios de los mineros superarían en varias veces los de los empleos cualificados de Europa Occidental, aunque este partido experimentó una gran caída progresivamente hasta el punto de que se produjo la primera huelga de trabajadores que se conoce en América, y eso que para cuando se produjo la huelga seguían teniendo los salarios más altos del mundo. Las estimaciones del proyecto Madison son más desfavorables a los virreinatos respecto a su PIB, que figura por debajo de los europeos y por debajo del estadounidense. Quizás influya en esto el que numerosas comunidades indígenas practicaban la agricultura de subsistencia y el trueque, que formaban parte de su cultura tradicional frente a las granjas estadounidenses cada vez más orientadas a crear excedentes con los que comerciar. En Perú, la agricultura se estima en un 45% del PIB y buena parte de todo el agro se destinaba a subsistencia. También muestran unos PIBs per cápita muy altos para Chile y Río de la Plata, que estarían a la cabeza de Sudamérica en el siglo XVIII, y destacan el Caribe como la zona con más renta per cápita de la América española hacia 1700. En lo que coinciden todas las estimaciones es que la debacle se produce sobre todo a partir de la independencia. Aunque antes de esta, la economía tampoco pasaba por su mejor momento. Hay que tener en cuenta que todo imperio termina colapsando y quedándose anticuado, y España no fue distinta en eso. La producción de plata en los virreinatos era la más alta del mundo en el periodo borbónico. Los virreinatos eran los Emiratos de la Plata, una excepcional base para que Hispanoamérica costease lo necesario para participar en la segunda revolución industrial. Con mucho menos comenzó Japón, que tuvo que conformarse con expropiar unas minas de cobre para costear la industria japonesa. Nada de eso ocurrió en México. El país entró en la Guerra de la Independencia, que produjo una quiebra de los transportes, el cese de actividad de las minas, que produjo su inundación, y el resto de sectores cayeron como fichas de dominó. Me gustaría reaccionar acerca de la independencia de México, pero viendo qué dice este canal, amigos, porque da datos muy duros, muy ciertos, a pesar de que está en contra de la leyenda negra. Pero bueno, a lo mejor reaccionaré más adelante. Me parece muy interesante todo lo que dice, ¿eh? Y las guerras dieron como resultado un 65% de inflación en Nueva España. Antes de la independencia, después de la Guerra de Independencia se situaría en el 500%. Y durante el siglo XIX se registraron tasas de entre el 250 al 400%. Igual el ritmo de crecimiento de la población fue bueno en las décadas previas a la independencia. Luego se estanca y sube muy lentamente. Tras la independencia, se recurrió a Inglaterra para que sus inversiones reavivasen el sector minero mexicano, pero con moderado éxito. México estuvo demasiado ocupado en guerras internas, en ser gobernado por vendepatrias sumisos a potencias extranjeras, en 2 invasiones francesas y en la pérdida de la mitad de su territorio a manos de Estados Unidos. La decadencia de Hispanoamérica no es herencia del Imperio Español,
ocurrió por la destrucción de la herencia del Imperio Español en lugar de seguir construyendo sobre ella y evolucionando. Pues aquí ya nos dijo un poquito acerca de por qué fue la independencia de México. Pero es que son tantos datos, amigos, y tan impresionantes. Yo los desconozco completamente, amigos. O sea, yo no sé nada de historia. Pero es asombroso todos estos datos, amigos. Vamos a seguir. Aun con todo, Corea del Sur era uno de los países más pobres del mundo en los años 50 del siglo XX y hoy es una superpotencia económica, por lo que siempre hubo esperanza de desarrollo. La alta extracción de plata con la que se acuñaba la moneda, el real de A8, permitió que ésta viviera su máximo esplendor, convirtiéndose en la indiscutible divisa global, la que fue de curso legal en Estados Unidos y China hasta mediados del siglo XIX. De la noche a la mañana, Hispanoamérica pasó de tener la primera moneda global de la historia y la más fuerte del mundo. Yo tengo un video reaccionando a esta moneda, amigos, y está muy interesante la historia, ¿eh? Se los dejo aquí arriba. A acuñar pesos en constante devaluación. Los virreinatos del Perú y del Río de la Plata sufrieron desabastecimiento de moneda por el saqueo inglés de sus arcas en Lima y Buenos Aires, más el saqueo por parte de Belgrano de la Casa de la Moneda de Potosí, o el de Bolívar en Bogotá. En el caso del México independiente, el Banco de Londres, México y Sudamérica, que obtuvo durante un tiempo el privilegio de ser el único banco extranjero del país, fue el encargado de acuñar la moneda mexicana. Incluso a día de hoy, algunas monedas hispanas se imprimen en Canadá. Las repúblicas hispanoamericanas nacieron no solo saqueadas por ingleses, sino con enormes deudas con ellos por la financiación de la independencia y por la insolvencia de las nacientes repúblicas, parcialmente producida por los propios saqueos ingleses. Estas deudas contraídas por los libertadores y sucesivos gobiernos tardarían más de un siglo en ser pagadas, a intereses y comisiones altísimos, siendo un verdadero lastre para los estados, los cuales vendieron multitud de minas, tierras, etc. en Inglaterra solo para pagar una parte de estas deudas. Además, se firmaron tratados de libre comercio con Inglaterra, lo cual expandió el dominio de la industria británica en detrimento del desarrollo de la hispana. La península tampoco tuvo mucha mejor suerte en la época de las independencias. Durante las guerras napoleónicas, tanto franceses como ingleses destruyeron multitud de fábricas y ello contribuyó al atraso español en aquella materia. Así es como Qué conseguí fuerte, este efecto. amigos. Comercial. En Premiere Pro dupliqué el clip de baile y ¿De qué hubiera Tener la independencia de México costó mucho, sobre todo economía y otras cosas, pero qué fuerte, amigos, qué fuerte. servido que España hubiera creado las mejores industrias del mundo en los virreinatos si luego hubieran llegado unos libertadores u otros gobernantes para destruirlas o venderlas a los ingleses? Cuando los españoles llegaron a América, en lugar de quejarse por el subdesarrollo indígena, que no tenían ni utensilios de hierro para labrar la tierra, ni multitud de herramientas completamente normales en Europa, concentraron sus esfuerzos para hacer que esas sociedades indígenas. Aquí no entiendo, amigos, por qué él dice que se tendrían que quejar porque nosotros no tendríamos esa, pues, tecnología. No le encuentro sentido. O sea, viene y se queja de que nosotros no tenemos herramientas o a lo mejor animales para progresar. No entiendo eso, no entiendo por qué se tendrían que quejar. Es como si yo fuera a España y me quejara de que no tuvieran, pues, carros voladores o no tuvieran, o sea, no le veo sentido por qué se tendrían que quejar si llegan a México o América. No entiendo eso. Voy a regresar, amigos. Tenían ni utensilios de hierro para labrar la tierra, ni multitud Creo que es más atrás. a los ingleses. Cuando los españoles llegaron a América, en lugar de quejarse por el subdesarrollo indígena, ¿Por qué te tendrías que quejar? O sea, aquí no entiendo. O sea, es como si otro país llegara a España y no encontrara a lo mejor carros y dijera, ¿por qué no hay carros acá? ¿Por qué yo me tendría que quejar? O sea, no entiendo. No entiendo, amigos. O sea,
que no tenían ni utensilios de hierro para labrar la tierra, ni multitud de herramientas completamente normales en Europa, concentraron sus esfuerzos para hacer que esas sociedades indígenas se pusieran al día tras... Eso sí lo entiendo, amigos, pero lo otro no lo entiendo. O sea, ¿por qué tienes que llegar a un país que no es tuyo y te tienes que quejar de lo que ellos no tienen? O sea, no me parece coherente lo que dice él. O sea, les digo, es como si yo llegara a España y me quejara de que no tienen, pues, platillos voladores o no tienen, pues, una mega ultra tecnología. ¿Por qué me tendría que enojar o por qué tendría que cuestionarlos? No lo entiendo, amigos. Pero bueno, vamos a seguir. siglos de retraso respecto a Eurasia. Sin embargo, Hispanoamérica no puede industrializarse por la herencia del Imperio español. El sinsentido es más que evidente. Las materias primas seguían siendo fundamentales en todas las economías del siglo XVIII. La primera revolución industrial estaba protagonizada por Inglaterra. Las otras potencias serían protagonistas en la segunda. Es a lo largo del siglo XIX cuando Hispanoamérica tendría que haber seguido evolucionando hasta alcanzar, junto a Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, la segunda revolución industrial, ya que la primera casi la monopolizó el Reino Unido. Vemos que en el mejor de los casos, hay ciudades de México en las que los salarios eran mejores que en cualquier lugar de Europa. En el peor de los casos, vemos que México era más o menos como Europa Occidental. Lo que de ninguna forma vemos es que se pueda concluir ni remotamente que los virreinatos eran pobres y esa es la pobreza que Hispanoamérica hereda hoy. No existe absolutamente ninguna evidencia empírica de ello, ni empírica ni de ningún otro tipo. A ver, esto no entendí, amigos, voy a regresar porque no lo entendí. De ninguna forma vemos es que se pueda concluir ni remotamente que los virreinatos eran pobres y esa es la pobreza que Hispanoamérica hereda hoy. No existe absolutamente ninguna evidencia empírica de ello, ni empírica ni de ningún otro tipo. Los estudios desmienten además las tesis del libro ¿Por qué fracasan los países? Tampoco se sostiene que los Borbones protagonizaran ninguna decadencia económica. Al contrario, el siglo XVIII fue el de mayor expansión económica de América. Mirad, por ejemplo, la mala situación que tenía Japón respecto a Europa y cómo en unas décadas consigue ponerse a un gran nivel gracias al gran desarrollo intervencionista de su gobierno. Lo cual demuestra que ser rico o pobre no depende de quién conquistó a quién hace siglos. Cualquier territorio hispanoamericano tenía condiciones más favorables para el desarrollo que el feudalismo japonés presente en buena parte del siglo XIX. En un primer momento, la mayor causa de la pobreza hispanoamericana fue la destrucción de la riqueza heredada del Imperio español, en lugar de construir un mayor desarrollo sobre ella. En los virreinatos, los distintos territorios sudamericanos cooperaban entre sí para generar riqueza con la producción conjunta y el comercio. Este comercio se fue apagando primero con la destrucción de riqueza de las guerras de independencia, después con las balcanizaciones y enemistad entre los vecinos que dificultaba el comercio y la cooperación entre ellos, y por supuesto las guerras del siglo XIX que hicieron que grandes cantidades de recursos se destinaran al ámbito militar. Esto unido a los malos gobernantes sumisos a los intereses de Inglaterra, Francia o Estados Unidos, los cuales no han parado de intervenir perniciosamente en Hispanoamérica, incluso con varias invasiones militares. Estados Unidos tuvo un proyecto de unión y expansión. Hispanoamérica tuvo un proyecto de separación, división, conflicto y subordinación. En este cuadro podemos ver cómo el peso de las manufacturas sobre el PIB va cayendo después de la independencia y cómo es verdaderamente en el siglo XIX cuando Hispanoamérica se queda atrás con respecto a otros países occidentales. To the high Andes of Peru. Not far from this hacienda are many others, where the Indians with the same heritage are serfs, willing to bow down their heads in submission to the man who owns or rents them. Está fuerte este video, amigos. Muy fuerte. O sea, ¿qué les puedo decir? O sea, no sé, hay muchas cosas en mi cabeza ahorita que estoy viendo estas imágenes. Sin duda, los errores cometidos por las clases altas españolas durante la era imperial fueron innumerables, y aun con todo, si Hispanoamérica tenía una oportunidad de participar en la segunda revolución industrial, era a través de España,
Difícilmente los descendientes de Atahualpa o Moctezuma lo iban a lograr con una economía tan rudimentaria y tampoco a través de colonizadores como Inglaterra. No hay más que ver el mal estado en el que quedó la... Es duro, muy duro escuchar esto, amigos, muy, muy duro, pero es la verdad. O sea, muchos dirán, pues a lo mejor nos liberamos de algo, algunos dirán, pero todos modos hubiéramos caído y todos modos otros países como Estados Unidos y Inglaterra y Francia hubieran aprovechado eso. O sea, y aún así nosotros solos como indígenas, o en México en el tiempo de antes como indígenas, siento que no hubiéramos progresado tanto como cuando teníamos a España. O sea, es muy dura la historia, muy duro los hechos, pero es una realidad, amigos. O sea, una realidad muy dura, muy, muy dura. Otra realidad, pues que tenemos que reconocer, pues que somos hispanos, para que no se nos olvide. Y si nos sentimos orgullosos de ser mexicanos, después de ver este video que da datos muy duros, pues si no hubiera venido España, pues no tendríamos ese orgullo español, o ese orgullo mexicano, mejor dicho, porque parte de lo que somos es por España. La lengua, el mestizaje, tradiciones, comidas, muchas cosas. Somos mexicanos, pero también somos hispanos. Es muy fuerte estos datos, amigos, o sea, muy, muy fuerte. Y bueno, yo desde mi ignorancia siento que si no hubiera sido por pues los dirigentes tanto españoles como indígenas que se pusieron en contra, porque siempre de los dos bandos hay algo, o sea, siempre, no vamos a echar la culpa ni a los indígenas ni a los españoles, porque de los dos bandos pues hay algo. Unos trataban mal tal vez, y se comprendo por esa época. Algunos buscaban sus intereses personales y otros pues también. O sea, es dura la historia, amigos, pero bueno, ya pasó, pero hay que aceptarla, que es también hay que aceptar pues esto. Pero es impresionante, no había escuchado la historia desde este punto de vista, es la primera vez que lo escucho y lo comprendo, o sea, obviamente lo comprendo, pero vaya, qué datos más duros, amigos. La India o incluso Irlanda, que sufrió también grandes hambrunas durante el periodo británico. Muchos miran a Estados Unidos, pero esa es una nación construida por y para blancos. Eso también, amigos, o sea, muchos creen, muchos se engañan sobre Estados Unidos, pero Estados Unidos también tiene una historia muy negra, amigos, muy, muy negra, amigos, o sea, es historia real. Amigos, la historia es a veces muy dura. Con bagaje europeo, y por tanto no es en absoluto comparable con un territorio de población indígena que partía de una situación de gran atraso. Solo España demostró poder llevar pueblos tecnológicamente tan atrasados en su manera de producir, integrarlos a su sociedad y hacerlos avanzar milenios en tan poco tiempo. ¿Qué otro imperio logró algo así en la historia de forma más eficaz? ¿Cómo terminaron las sociedades menos desarrolladas en otros imperios? ¿Cómo se ha vivido en las zonas más vírgenes y alejadas de la civilización impuesta por terceros? Por eso decía en otro video que pues lo bueno que vinieron los españoles a pesar de todo, pues qué bueno que vinieron pues los españoles, porque hubiera sido una historia diferente. Y obviamente lo sé porque en épocas antiguas pues así era la vida, tan dura y peor aún. Amigos, me dejó impresionado este video por los datos que dieron. Por supuesto, el coste en vidas fue alto, y los españoles no lo hicieron por solidaridad, sino porque ellos también vieron un beneficio en hacerlo. Por solidaridad, desgraciadamente, ningún pueblo se mueve. Fuera como fuere, Hispanoamérica sigue teniendo... Muy duro, pero real. O sea, pensaron más en la economía, en el beneficio, y es que desafortunadamente así también es el ser humano. Pero aún así, siento que si no hubiera sido por el catolicismo,
que tenían los españoles también hubiera sido otra historia. O sea, a pesar de escuchar estos datos duros, yo sé que también el cristianismo, catolicismo, que antes era lo mismo, hubiera sido otra historia, muy diferente. De un gran potencial para el desarrollo que lleva 200 años esperando ser aprovechado. Y bueno amigos, pues ya acabó el video. Fue duro amigos, fue muy duro este video. Yo tenía muy poco que comentar acerca de los datos históricos porque yo no sé nada. Pero siento que este canal ha sido muy sincero. El canal es Brigada Antifraude. Les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo, suscribirse al canal. Y bueno, ¿qué les puedo decir de este video amigos? Pues que me dejó de a 6. Me dejó de a 6 porque dio datos duros y crudos. Y algunos me costaron digerirlos, Pero bueno, es parte de la historia. O sea, ¿qué imperio o qué nación antiguamente era blanda y no hacía cosas? O sea, es que antes era muy duro, o sea, muy, muy duro todo esto. O sea, vaya historia, amigos, vaya. Y bueno, amigos, pues este fue la reacción de hoy. Si les gustó, pues déjenme su like, suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta la próxima. Bye, amigos.